otra vez. Lo he visto parpadear, pero bueno, tal vez no funciona. Ya. Bueno, continuamos haciendo ahora sí vamos a hacer ejercicios ya de la dilatación o expansión superficial. Es sencillo, es lo mismo que hemos hecho con la lineal, pero cambiando la fórmula algunas partes, nada más. Voy a volver a poner aquí, expansión. Sí es expansión, o sea, esto sí se, como es de superficie, como es de área, sí se nota la expansión. Superficial. Cuando es algo de área, ya se nota cómo se estira. Por ejemplo, aquí voy a poner un cuadrado. Este cuadrado. Un cacho voy a poner aquí transparente. Ya. Este cuadrado. Entonces, una vez que lo estire, no se va a estirar solamente a un lado, se va a estirar a todos sus lados de este cuadrado. ¿Sí? Y se está expandiendo. No es como la línea. La línea simplemente poníamos la línea de esta forma y si lo calentamos empieza a extenderse ya de manera lineal, solamente a lo largo. Y eso es lo que medíamos. Ahora, nosotros vamos a medir este tipo de superficies. Se va a estirar así, se va a expandir. No solo cuadrados, sino también círculos, sí, círculos y a veces triángulos. A veces triángulos. Bien, solamente de esos tres es los más conocidos que vamos a encontrar sus superficies. Obviamente hay más superficies. Les he mostrado una hojita en la anterior clase donde hay más superficies de más figuras, pero no son tan conocidas. No vamos a encontrar cosas con esa figura. Por ejemplo, pentágonos. Sé que hay platos en forma de pentágonos, pero expandir un plato de forma de pentágono no es muy probable. Y si hiciéramos un experimento, tendríamos que conseguir un, no sé, a ver, un cuadrado de aluminio y lo tenemos que calentar uniformemente, ya para que se expanda de esta forma. Porque si hacemos el experimento con velas, solamente calentaríamos, digamos, la parte del centro o una esquina. Al hacer eso no se va a expandir normalmente, se va a expandir solamente una parte. Bien, vamos a poner las áreas de estas figuras. Y aquí también tengo, voy a volver a poner esto. A ver, ¿dónde está? Ah, recién está. Recién se está cargando esto. Y ahora sí. Ah, no me deja la opción de copiar o imagen. Tenía una imagen. Bueno, la imagen que les he mostrado la anterior, eso es la misma imagen. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, aquí está la imagen. Vamos a anotar sus áreas. El área de un cuadrado es muy fácil. También podemos utilizar un rectángulo. Vamos a poner eso. El área de un cuadrado es fácil. Para encontrar el área de un cuadrado simplemente hay que multiplicar sus lados. Y como sus lados son iguales de un cuadrado, entonces el área de un cuadrado, el área de un cuadrado va a ser igual a, si un lado vale A, el otro va a valer A también. Por lo tanto, va a ser A por A. Multiplicar simplemente sus lados. Con eso ya tenemos el área de un cuadrado. El área de una circunferencia, de un círculo. El área de un círculo va a ser pi por radio al cuadrado.
Nada más, el área de un círculo va a ser esa, pi por radio al cuadrado. Es fácil. El área de un triángulo. El área de un triángulo va a ser base por altura dividido entre 2. Para eso del triángulo tenemos que saber su altura. Tenemos que averiguar cuánto vale esta altura del triángulo. Ya hay muchas maneras de averiguar esa altura, con teoremas de Pitágoras, o también ya de una vez nos dicen la altura de ese triángulo, pero ya está. Estas son las más importantes. De un rectángulo es igual que un cuadrado, solamente que un lado mide otro número, así que el área de un rectángulo va a ser A por B. Es como medir una puerta, que solamente se mide el largo y el alto, nada más, nada más. Todo esto es superficial. Bien, voy a poner esto. Listo. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber las fórmulas. Las fórmulas son las siguientes. Y además, la principal. Ya nos va a ser longitud final. Aquí va a ser superficie final. Superficie final va a ser igual a superficie inicial más superficie inicial por el coeficiente de expansión en este caso. Ya no va a ser alfa, va a ser beta. Beta por temperatura final menos temperatura inicial. Listo, esta sería nuestra formulita. Esto lo podemos poner en paréntesis. Y esto se multiplica. Esta es nuestra fórmula principal y a partir de esa fórmula podemos ir haciendo despejes. No hay problema en esa fórmula. Otra, superficie final es igual a superficie inicial por 1 más beta por la variación de temperatura. La variación de temperatura ya saben que es lo mismo que esto, así que eso también lo pueden poner en vez de este delta T. Y esta fórmula de acá abajo es para encontrar superficie inicial. Se despeja con esto superficie inicial. Listo. Otra fórmula importante. Ya a partir de aquí hacemos casi lo mismo que hemos hecho con la lineal. Las fórmulas de temperatura siguen siendo las mismas. Le vamos a poner aquí. Temperatura final va a ser igual a superficie final menos superficie inicial dividido entre superficie inicial por beta. Todo esto más temperatura inicial. Temperatura inicial. Más. Bueno, y después la última fórmula. La última fórmula sería, bueno, hay dos fórmulas más. La otra fórmula sería al revés, para encontrar temperatura inicial. Esto va a ser igual a, esto es casi idénticos. Solamente que ponemos temperatura final al principio. Aquí, temperatura final menos todo lo que está aquí dentro. Igualito. Superficie final menos superficie inicial por beta. Buenos días, tío. Anthony. Mucha. Tío, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Ayer estabas bien, se te escuchaba mejor ayer. Ya. Entonces, esta es la primera fórmula. La segunda fórmula. La tercera fórmula. Y la cuarta fórmula para este tema. Ya, existe una fórmula más, pero casi no se utiliza. No se utiliza mucho la otra fórmula. Lo voy a anotar igual acá, pero
Bueno, para simplemente información. Ya. Entonces, esta es la fórmula principal para encontrar superficie final. Superficie final. Esta fórmula de aquí abajo, esta es para encontrar superficie inicial. Ya simplemente todo esto que se está multiplicando pasa a dividir y ya tenemos superficie inicial. Esta fórmula ya directamente es para encontrar temperatura final. Y esta es para encontrar temperatura inicial. Ya. Les voy a mandar el enlace de la pizarra para aquellos que quieran descargarla y después copiar en sus cuadernos. Listo. Ahí está el enlace de la pizarra para que los que quieran descargar. Bien, entonces, en este sentido, todo esto está aquí en esta información. Necesitamos saber las áreas de las figuras, las fórmulas y después el coeficiente. Vamos a hacer eso en la otra página. Segundo. Ya. Bueno, nos falta hacer ahora los coeficientes. Los coeficientes ya también lo tienen. Son los mismos del anterior, los coeficientes de dilatación lineal. Pero lo único que se hace es multiplicarlo por 2. Ajolote anónimo. Muy bien. Ya. Si lo han copiado, igual me avisan. Y si no, también tienen movilidad en la pizarra. Ahí está. Ya. Ahora, aquí vamos a anotar los coeficientes. El coeficiente es el mismo que alfa, pero multiplicado por 2. 2 por alfa va a ser entonces beta. Y alfa ya conocemos, tenemos toda una tablita de coeficientes de alfa. Conocemos el coeficiente del aluminio, del oro, del estaño, de todos. Esos ya son conocidos. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2, nada más, sobre los coeficientes. La fórmula que me faltaba decirles es la siguiente. El coeficiente también se puede obtener de esta forma. Superficie final por superficie inicial, más menos superficie inicial, dividido entre superficie inicial por la variación de temperatura. De esta forma también se puede encontrar el coeficiente de un elemento, pero les digo que no se usa mucho porque no se utiliza esto porque los coeficientes ya los tenemos en tablas. No necesitaríamos tanto encontrar ya el coeficiente superficial, porque ya lo tenemos. Buenos días, Camila. Buenos días, tío. Perdón por el retraso, pero tenía problemas de conexión. Ustedes creo que tienen que conectarse ya a las 7:30 para entrar a tiempo. Inténtenlo, porque Joaquín también ya está desde temprano, sí, esperando. Ya, pero inténtenlo. Si tardan en conectarse y para más o menos conectarse a esta hora, ya. Inclusive yo ya prendo la laptop media hora antes, porque tarda harto en iniciar. Y eso ya sé. Así que me ha pasado una vez que he prendido justo para empezar clases, ya tarda harto en iniciar. Y eso hace experiencia, chicos, eso hace experiencia. Ya. Entonces, por ejemplo, si aquí el coeficiente lineal del aluminio, que ya conocemos, es 24, aquí vamos a ponerlo así. El coeficiente del aluminio es igual a 24 por 10 elevado a la menos 6, a la menos 6 grados centígrados elevado a la menos 1. Beta es simplemente multiplicar esto por 2. Beta va a ser igual a... Ahora, ¿cuánto es 24 por 10 elevado a la menos 6? Por 2. Menos 6, a ver, voy a hacerlo en mi calculadora.
Me sale, bueno, es fácil. Multiplicar esto por 2 sería simplemente multiplicar esto por 2 y ya está. 24 por 2 sería 48. 48 por 10 elevado a la menos 6. Grados centígrados a la menos 1. Esto del aluminio. Del aluminio. Aluminio. Y de todos los elementos se hace lo mismo. Si ya sabemos cuánto vale el oro, bronce, entonces lo multiplicamos por 2 y así obtenemos beta. Esto es todo lo que necesitamos saber para la expansión superficial. Aquí está. Las áreas o superficies de las figuras, las fórmulas y los coeficientes. El coeficiente lo multiplicamos por 2 y eso ya sería beta. Ya sería beta. Entonces ya tenemos todo listo. El próximo tema de expansión volumétrica es igual. Voy a hacer lo mismo, el mismo cuadrito, solo que ya van a ser figuras tridimensionales. Esto ya va a ser un cubo. Este va a ser un cubo. Y el área de un cubo ya también tiene su forma de... Ya no sería área, sería volumen de un cubo. Esto sería una esfera, área de una esfera o volumen de una esfera. Y este sería una pirámide. Una pirámide. Entonces, las fórmulas también van a cambiar. Las fórmulas lo único que va a cambiar es en vez de superficie final y superficie inicial va a ser volumen inicial y volumen final. Ya, y va a ser la misma estructura, por eso era importante el primer tema, porque todas las fórmulas son parecidas, para no decir que son iguales. Entonces aquí va a ser volumen final, volumen inicial y volumen aquí. En vez de S ya va a ser la letra B, volúmenes. Y lo curioso es que el coeficiente para la volumétrica va a ser el mismo alfa, pero multiplicado por 3. Y eso ya va a ser gamma. Ya. Bueno, esto es todo lo que necesitamos para nuestros ejercicios y ahora sí empezamos a hacer ejercicios. Bien, a ver. Bueno, estos ejercicios son de ejemplo. No hay nada complicado. Tal vez lo complicado sería encontrar áreas, pero han visto que las figuras que vamos a utilizar son conocidas. Ejercicios. Otra cosa principal que necesitamos para hacer todos estos ejercicios, aquí se los voy a anotar, es la calculadora. Se puede hacer sin calculadora, pero vamos a tardar harto. Calculadora. Cualquiera de estos ejercicios vamos a tardar harto sin calculadora. Eso nos va a ayudar bastante. Ya, vamos con el primer ejercicio. A ver. Voy a buscar uno que sea acorde a lo que estamos haciendo. Hay muchas más. Ucha. Ahora sí, no sé qué ha pasado, Anthony, pero al principio estabas bien, pero ahora ya no se te escucha. Al principio estabas bien, no sé qué ha pasado. A ver, vamos a hacer este que dice así. Ya. Lo voy a escribir. Una plancha de aluminio. Aluminio. De, a ver, de 9 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. 4 centímetros de ancho. A ver, dice. Se calienta
calienta. ¿Qué dice? Pues ya, está bien, a ver, de todas maneras, el trato era, que uno de los dos prenda la cámara. Si es que no se puede, igual podemos negociar otro trato. Una plancha de aluminio de 9 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho, se calienta desde 30 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Hallar su expansión superficial. Esa es la típica pregunta fácil para empezar a hacer estos ejercicios. Listo. Ahora, si no sabemos cómo encarar, siempre es bueno poner datos. Con los datos vamos a ver qué buscamos. Primero, la plancha de aluminio. Aluminio, ya buscamos o ya sabemos su coeficiente. Si queremos lo podemos anotar ya nomás. Coeficiente del aluminio es 24 por 10 elevado a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Ya. Ahora, si ya tenemos el coeficiente del aluminio, podemos sacar beta. Beta va a ser el doble. Aquí sería 48 por 10 elevado a la menos 6 grados centígrados. Listo. 9 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Ya, entonces esa plancha es rectangular. Esa plancha es rectangular. 9 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Y esto es sencillo. Para encontrar el área o la superficie de esta plancha, simplemente hay que multiplicar 9 por 4. Entonces el área o la superficie inicial va a ser 9 por 4, 36. 36 centímetros cuadrados. Eso tampoco nos olvidemos. Siempre se pone eso como cuadrado. Listo. Después tenemos que poner las temperaturas. Temperatura inicial es 30 grados centígrados. Temperatura final, 50 grados centígrados. Ya. Lo que tenemos que encontrar es la superficie final. Listo. Cada vez que tengamos un ejercicio así, con rectángulos, cuadrados, si nos dice una ventana mide 3 metros de alto y 2 metros de ancho, calcular la superficie final, todo eso, entonces hay que multiplicar simplemente esos lados de esa ventana. Y eso sería su superficie inicial. Bien, para esto está sencillo, simplemente utilizamos la primera fórmula. Superficie final es igual a la superficie inicial más la superficie inicial por beta por temperatura final menos temperatura inicial. Y emplazaremos todos los datos. Superficie final va a ser igual a superficie inicial, sería 36 más 36 por, aquí ya anotamos 48 por 10 elevado a la menos 6. Y temperatura final menos temperatura inicial sería 50 menos 30, 20. 20. Ya, ahora hacemos todo esto con la calculadora para sacar el resultado ya directamente, superficie final. No hemos puesto los prefijos porque fíjense, esto se va a ir con la temperatura, simplemente se va a quedar ahí, esto con esto se va. Y nos va a quedar todo en centímetros, todo en centímetros cuadrados. Así que no hay problema por esto de los prefijos, por esto de las unidades, no hay problema. Ahora la pregunta es, ¿cuánto sale? Primero hay que multiplicar esto, 20 por 48 por 10 a la menos 6,
por 36 más 36. Yo lo puse todo en la calculadora, pero me sale 36 como 36.03456. A ver, comprobaremos. La calculadora, si la calculadora lo ha hecho bien, entonces se puede poner todo en junto, porque la multiplicación va a estar ahí. Primero se hace la multiplicación y luego se haría la suma. Y si tienes razón, sale eso. Sale 36.03456 centímetros cuadrados. Ya, Anthony, ya. Te paso el enlace por si quieres descargar la pizarra. Entonces sí se puede, chicos, se puede poner todo eso en la calculadora. Ya más bien la calculadora sí se conoce la prioridad. Sí, he notado, o sea, los veo, chicos, no, los veo. Veo quiénes están con cámara y quiénes no. Los veo. Sé cuando entran y salen. Ustedes también se ven o escuchan cuando entran y salen. Tiene una alarma esto. Tiene una alarma, se escucha. Así que ustedes mismos se dan cuenta quiénes están y quiénes no. Ya. Y de todas maneras está siendo grabado, así que voy a ver si también han salido un rato o han entrado. Ya. Bien, entonces, Liz, ya está. Solamente se hace eso. Solamente se hace eso. ¿Qué es lo complicado? Lo complicado tal vez sería la última parte, multiplicarlo. Para eso entonces está la calculadora. Se han dado cuenta, ¿verdad? Si no hubiera calculadora, se puede hacer, pero es muy complicado, muy largo de hacer. Sería muy largo de hacer. A ver, ¿qué más? ¿Alguna pregunta, duda que tengan de esto? Más o menos, ¿lo ve, Joaquín? Ahora, esta pregunta se puede complicar o se puede hacer un poquito más larga si se cambiamos unidades. Por ejemplo, en vez de poner 9 centímetros, aquí pongo 9 kilómetros. Quiero que el resultado me salga en metros. En vez de poner 30 grados centígrados, podría 30 grados Kelvin. Esto Kelvin y esto Fahrenheit. Entonces, en ese caso, hay que convertirlo a uno solo. A uno solo. Eso sería ya simplemente complicar el ejercicio. Complicar. Pero sigue siendo lo mismo, siendo los mismos pasos. Lo convertimos, no hay problema. Lo convertimos todo si quisiéramos. Ya, entonces, aquí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Alguien casi pone Bozar Marco. No pongan Bozar Marco, por favor. Ya. Brian. Brian, ¿eres tú? Buen día, Brian. Uy, Brian. Ya. Igual, si tienes problemas de conexión, trata de conectarte más temprano. Es cuando alguien llega igual tarde al colegio. El director siempre les decía, levántense más temprano. En este caso es igual, tratar de intentar llegar a la misma hora. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más, un ejercicio más. Con esto de, a ver, que se trate de complicar un poquito. A la próxima ya vamos a hacer otro tema, el volumétrico, porque los dos son parecidos, los dos son muy parecidos. Y así ya vamos a terminar todo este trimestre de expansiones. Como les he dicho, hacer experimentos de esto es complicado. Necesitaríamos una fuente de calor que expanda esto de forma uniforme. O sea, si hacemos, por ejemplo, calentar un disco de bronce,
tenemos que calentarlo de manera uniforme. Tiene que ser, no sé, tal vez una especie de fundidora para que se estire así. Porque si solo calentamos una parte, esto se va a Podría ser hacer. en una... Podría ser, pero como les digo, si calentamos solo una parte, esto se va a estirar así. Y ya va a dejar de ser un círculo. Vi en internet que lo ponen en una plancha caliente también para hacer una expansión. Claro, lo malo es conseguir la plancha caliente, ¿verdad? Ustedes, a ver, y también es un poco ideal. El ejemplo que les voy a dar ahora es, por ejemplo, con una chapa de cobre de 10 metros cuadrados. Solamente imagínense una chapa de cobre de 10 metros cuadrados. Eso ya es un poco ideal para que consigan ustedes. Y para hacer ese experimento necesitaríamos una plancha gigante para calentar esa de cobre. A ver, veamos. Esto va a ser nuestro ejercicio 2. Para ver que es igual que hemos hecho desde la expansión lineal. Determinar la temperatura. Determinar la temperatura en la cual una chapa de cobre de área 10 metros cuadrados, este sí es grande, 10 metros cuadrados, a 20 grados centígrados adquiere el valor de 10,0056. 0056 metros cuadrados, o sea, se ha expandido ese tamaño. No se nota mucho, pero se ha expandido. Entonces, esto lo voy a agrandar. Ahí está. Determinar la temperatura, dice. Entonces, aquí lo que tenemos que encontrar es la temperatura final, no siendo la inicial. Ha empezado a 20 grados. Y después ha llegado a ver, un momento. ¿Cuál sería la temperatura inicial? Ahí dice, determinar la temperatura en la cual una chapa de cobre de área de 10 metros a 20. Ah, sí, esta es la final. Tenemos que encontrar la temperatura final. Datos. Datos. Sí, esa es la inicial. Es la inicial, Antonio. Dice que a 10 metros cuadrados está a 20 grados centígrados. Entonces, cuando es 10,0056, ¿qué temperatura habría sido? Bueno, entonces aquí tenemos la superficie inicial va a ser igual a 10 metros cuadrados. La temperatura inicial va a ser 20 grados centígrados. Luego, la superficie final va a ser igual a 10,0056 metros cuadrados. Muy bien. Tenemos que encontrar la temperatura final. Temperatura final. Ahora necesitamos saber beta, el coeficiente superficial del cobre. Bueno, el coeficiente del cobre, el coeficiente lineal del cobre es, ¿dónde está? 17 por 10 a la menos 6. Entonces, si multiplicamos eso por 2, nos va a salir 34. Así que beta va a ser 34 por 10 elevado a la menos 6. Muy bien, Anthony. Ahí 34 por 10 a la menos 6. Ese entonces sería beta. ¿Qué más necesitamos saber? Nada más. El área o superficie ya nos han dado. Es 10 metros cuadrados. Así que no tenemos que sacar nada. No tenemos que multiplicar un lado por el otro lado. Ya nos han dado directamente el área. Si nos dan, por ejemplo, de un círculo el radio, entonces hay que encontrar el área de ese círculo. Pero también nos pueden dar directamente el área o la superficie. No hay problema. Bueno,
Encontramos la temperatura final ya directamente con nuestra fórmula. La fórmula dice temperatura final es igual a superficie final menos superficie inicial dividido entre la superficie inicial por beta. Aquí vamos a poner puntito, es más fácil, por beta. Ya estás respondiendo al mismo tiempo. Si lo haces, entonces más o menos, entonces lo estás respondiendo más rápido. Lo estás respondiendo más rápido si lo llegas a escribir así. Más temperatura inicial. Ya, esta es nuestra formulita y reemplazaremos datos. A ver, esto. Lo bueno es que el chat también se registra, chicos. Eso es lo buenísimo. Como estamos en video, abro la casilla de chat y se ve. A ver, reemplazando datos. Temperatura final es igual a superficie inicial, sería 10 metros. A superficie final, 10.0056 menos 10 dividido entre 10 por 34 por 10 elevado a la menos 6 más 20. Más 20. Ya. Todo esto lo hacemos sin preocupaciones. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Sin hacer las unidades, porque aquí mismo se pueden eliminar. Esto con esto se van a eliminar. Luego, esta temperatura se va a eliminar con esta temperatura que va a estar de acá, grado centígrado a la menos 1. Y ya nos va a quedar simplemente una temperatura nada más para que nos salgan grados centígrados. Ya. A ver, ahora cuánto sale todo eso. Temperatura final va a ser igual. $10.0056 menos 10 0.0055 o 10 o 5 por 6 a la menos 3. Ya, esto si lo logran poner dentro de la calculadora muy bien. Si lo hacen paso por paso tendrían que anotar esto primero, esto después y dividirlo. La mayoría de ustedes me han mostrado una calculadora que sí puede hacerlo todo al mismo tiempo con la función de fracción. Entonces, a ver, voy a tratar de meterlo todo en la calculadora para ver cuánto salía directamente. Y los que lo han logrado también pueden ponerlo. Tío, a mí me sale 36.47058824. Treinta y seis punto cuatro siete cero 58824. Esto es temperatura, así que nos saldría de esta forma. Después de poner el igual, Anthony, después de poner el igual del paréntesis, le pones más 20, así, para que no haya problema. Después de poner el igual, le pones el más 20 al último, porque igual me ha pasado lo mismo. Me ha pasado lo mismo. Eso me sale 36.47. Bueno, esto es poniendo todos los decimales. Ustedes si quieren lo pueden redondear. Sí, a mí igual me sale eso, solo si lo pones todo entre paréntesis, porque si no, no te sale como más 20. Sí, el más 20 va a ser arriba o hacia abajo, así que hay que poner con paréntesis. Muy buena respuesta, Camila, sí hay que ser. Ya, ya. Bueno, entonces sale 36.47. Utilizando esas fórmulas. No hay más trucos ni
ni más complicaciones. Las complicaciones vendrían, digamos, si esto fuera en kilómetros, convertirlo a metros. Si esto fuera en centímetros, convertirlo a milímetros. Pero no, la pregunta nos dice tal como dice en grado de temperatura nada más, y eso encontramos. Eso encontramos. No hay que hacer ningún gráfico, simplemente es utilizar la formulita. La fórmula, nada más. Listo. A ver, vamos a hacer un ejemplo más. Y yo con eso ya vamos a terminar. Y hoy día ya tendrían su práctica de física acerca de esto. Acerca de esto. Y si hacen la práctica, chicos, se van a dar cuenta que son las mismas preguntas que van a ir en el examen. Lo mismo, son las mismas preguntas. Bien, y la próxima ya vamos a hacer volumétrico. Para averiguar volúmenes, igual les voy a mostrar una tablita, volumen de un cilindro, volumen de un cubo, volumen de una esfera. Va a ser lo mismo. Ya. Esta pregunta dice así. También lo voy a escribir. Ya. Un disco de radio de 3 centímetros, se calienta desde 5 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. Entonces, calcular la superficie final y el disco es de plata. Calcular final si el disco es de plata. Ya, hasta ahí. Datos, simplemente para guiarnos. Una vez que sean capísimos, ya ni datos van a poner. Bueno, el radio del disco es igual a 3 centímetros. Temperatura inicial es 5 grados. Temperatura final es 150 grados. Ya, bueno, a ver qué más nos dice. Plata. Bueno, vamos a poner o vamos a buscar el coeficiente de la plata. El coeficiente de la plata es 20 por 10 elevado a la menos 6. 20 por 10 elevado a la menos 6. Listo. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Bueno, este es coeficiente lineal, así que hay que convertirlo a beta. Multiplicar esto por 2 simplemente sería 40 por 10 a la menos 6. Muy bien, Anthony. 40 por 10 a la menos 6. Aunque lo más ideal es cuando a esto lo multiplican en la calculadora, por ejemplo, por 2. La calculadora les va a sacar 4 por 10 elevado a la menos 5. Porque aquí vas a coser una coma. También vale. No está mal. También vale si pueden hacerlo eso con calculadora. También vale, así que eso ya depende de ustedes. Esto ahorita lo he hecho así porque es mucho más fácil multiplicar 20 por 40, o 20 por 2, no va a salir 40 y ya está. Lo mismo después. Ya depende de ustedes si quieren añadir una coma más y ya. Bueno, tenemos temperatura inicial, tenemos beta. Aquí ya la superficie inicial. La superficie o el área de un círculo se hace, en este caso lo vamos a poner así. Superficie de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar pi por 3 elevado al cuadrado. Esa sería nuestra superficie inicial. ¿Cuánto sale pi por 3 al cuadrado? Sería 9. Pi por 9.
En su calculadora también ya deben saber encontrar pi, ¿verdad? Sí, a mí me sale 28.27433388. Ya, muy bien. Ahora también podemos dejarlo como la misma calculadora lo deja así, pi 9, pi 9 o 9 pi, 9 pi. El otro Sí, decimal, sería más fácil. el otro valor decimal es 28. Lo vamos a redondear, 28.27. Exacto, Antonio. Y esto está en centímetros, aquí sería centímetros cuadrados. Bueno, nos queda solamente utilizar nuestra fórmula. Superficie final es igual a superficie inicial más superficie inicial por el coeficiente beta por variación de temperatura. Reemplazamos los datos. Superficie final es igual a 28.27 más 28.27 por 40 por 10 a la menos 6 y por, aquí haríamos 150 menos 5, aquí sería 145. No se olviden que esto es restar temperatura final menos inicial. 145, ya no me entraba la pizarra. Y aquí es multiplicación lineal, es multiplicación que está, no tener ninguna división, simplemente es multiplicación. Y el último una suma. Y esto hemos comprobado que se puede poner en la calculadora directamente. A ver, voy a recogerlo, esto no me está incomodando. Los datos me están incomodando. Ahora, si lo voy a hacer un poco más lejano. Pero ustedes ya saben, ¿cuánto saldría todo esto? 27 más 28.27. Ya, a ver. Aquí sería por 40 por 10 elevado a la menos 6 por 145. Listo. Multiplicamos todo eso y a ver cuánto nos sale. Si todos están de acuerdo, ponemos el resultado que dice Anthony. A mí me sale 28.433966. Pues sí, a mí también me sale 28.43. Dejamos ahí, ya con dos decimales. Esto sería centímetros cuadrados. Ya. Por más de que hayamos calentado unos 150 grados centígrados, no se ha expandido mucho. Tomando en cuenta que es un disco de 3 centímetros de radio, de 9, más o menos entraría en mi mano ese disco. Más o menos entraría en mi mano. Lo caliento a esa temperatura y simplemente crecería un poquito. Simplemente crecería un poquito. Y eso es porque es de plata también. La plata tarda mucho, necesita más temperatura para poder derretirse o expandirse. Ya, tiene más sentido este resultado. No se expande mucho. ¿Se acuerdan del cobre y del bronce en los alambres? ¿No ven? Por más de que hemos calentado, se deformaba solamente una parte. Y eran pequeños los detalles. Ahora, si queremos, digamos, estirar, sabemos una superficie y lo queremos estirar lo queremos estirar una determinada medida, entonces podemos calcular las temperaturas, cuánta temperatura necesitamos. Se puede hacer eso. Ya, a ver, podemos hacer la prueba. Vamos a hacer el último ejercicio y ya. Y entonces hoy ya les voy a dejar una práctica justamente de estos ejercicios. Sería no sé qué número de prácticas, no son muchas, no son muchas, más bien era de los experimentos. Los que deben experimentos, chicos, empiecen a subirlo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente.
Ahora este ejercicio lo vamos a inventar nosotros. ¿Cómo? Fíjense. Vamos a hacer lo mismo que lo del disco. Si tenemos un disco de plata, de igual de 3 centímetros de radio, un disco. Bueno, tenemos que hacer con la superficie de, ya poniéndole una superficie, un disco de 28 centímetros cuadrados, ya no más poner radio, 28 centímetros cuadrados, como el anterior. Ya. Se expande hasta, a ver, la haremos expandir hasta 38 centímetros cuadrados, para que se expanda un poco más. Se expande 38 centímetros cuadrados, ya. Desde una temperatura de, bueno, estamos ahorita yo estoy ahorita a unos 7 grados, 7 grados centígrados. Temperatura de 7 grados centígrados. Tenemos que calcular la temperatura final para que se haya expandido. Calcular temperatura final si el disco es de plata. Este ejercicio es para averiguar qué temperatura necesitamos si queremos que el disco se expanda más. Aquí está mi dislexia. Listo. Bueno, aquí hemos hecho expandir harto, pero veremos de qué temperatura estamos hablando para que llegue esa medida. Es muy grande, a ver, veamos. Primer dato, superficie inicial es igual a 28 centímetros cuadrados. Es como el anterior, es el mismo, digamos. Superficie final, 38 centímetros cuadrados. Hemos hecho expandir relativamente grande. Temperatura inicial va a ser 7 grados centígrados. Coeficiente superficial va a ser 40 por 10 elevado a la menos 6. Los mismos datos de anterior. Bueno, lo que tenemos que hallar es temperatura final. Directamente ponemos nuestra fórmula. Temperatura final es igual a superficie final menos superficie inicial dividido entre superficie inicial por 40, bueno, por beta. Ya estoy poniendo datos aquí. Todo esto más temperatura inicial. Despejamos los datos o reemplazamos los datos, tendríamos temperatura final es igual a 38 menos 28 dividido entre 28 por 40 por 10 a la menos 6, menos 10, menos 6. Y todo esto sumado más 7. Más 7. Esta temperatura nos tiene que salir en grados centígrados. 38 menos 28 sería 10. Abajo tendríamos 28 por 40 por 10 a la menos 6. Lo dividimos y más 7. ¿Cuánto sería? $8,935.57. Sí, Anthony, me sale justamente eso. Voy a anotarlo. 8,935.57 grados centígrados. Fíjense la temperatura que necesitamos para que ese disco se expanda. Casi 9,000 grados.
9.000 grados. Ya, hablar de miles de grados, ya estamos hablando de temperaturas ya muy altas, muy altas. Inclusive la resistencia de este disco de plata ya se va a empezar a, bueno, va a empezar a expandirse, pero ya llega a un punto de fusión. Eso también vamos a avanzar más adelante, donde ya va a volverse líquido, va a cambiar su estado, ya va a cambiar su estado, ya va a ser líquido, ya hay un punto donde ya va a ser imposible. Pero esa sería la temperatura para que se note la expansión de 28 a 38 centímetros cuadrados. Ya. No se nota mucho esto en experimentos pequeños, en experimentos grandes sí. Lo mismo sucede con las esferas, los cubos. Las esferas, los cubos, ustedes mismos pueden hacer la prueba, calentar una bolita de fierro. No van a notar casi nada cuando se calienta, más bien se va a volver roja la bolita, va a ser difícil tocarla. Pero que noten ustedes cómo empieza a crecer va a ser difícil, tendrían que calentarlo harto para que vean o se note cómo va a expandirse. Un cubo también, un cubito de metal, calientenlo, no van a notar casi nada. Aunque lo calienten harto, no van a notar mucho. No van a notar mucho. Y así siempre son estas mediciones. Pero desde que se expande, se expande. Se expande. Eso, a ver, les voy a hacer un ejemplo real. Un ejemplo real de cómo esto influye en la vida cotidiana. Ya, digamos que Joaquín está haciendo su casita ahí en la montaña. Está por Oruro, va al lugar más lejano, donde está el desierto ahí. Va a hacer una casita encima de una montaña. Su casita es así, con techo de paja. Y después va a poner aquí una ventana con un marco metálico. Marco metálico. Y resulta que el marco metálico le hace de un marco de aluminio. Un marco metálico de aluminio. Pues resulta que en las noches llega la temperatura a menos 5 grados centígrados. Y en el día llega hasta 20 grados centígrados. Entonces, este marco de aluminio, como es de aluminio, con estas temperaturas podemos calcular cuánto se expande y cuánto no. Entonces, si se ha comprado exactamente, digamos, la medida de vidrio para esta ventana, ¿qué tal si cuando llega a 20 grados centígrados el vidrio se va a salir porque se va a expandir esto? ¿Y qué tal si a los 5 menos 5 grados centígrados ese aluminio se va a comprimir y va a romper el vidrio de la ventana? Para eso es entonces todos estos cálculos. Por eso en las ventanas no se le pone exactamente el vidrio, no se le pone cabalito el vidrio, porque si el marco es de aluminio lo puede comprimir o se puede expandir y se va a salir la ventana. Los marcos ya son diferentes de cómo lo hacen. La madera era muy utilizada para eso y el material también. No solamente ya es aluminio, también lo mezclan con muchas otras cosas más. Pero toman en cuenta siempre eso, siempre se toma en cuenta esto. Para las puertas igual, las puertas de garaje igual. Hay muchas puertas que se arruinan porque no saben muy bien cuánto se expande o cuándo no se expande. Ahora, no siempre son con elementos metálicos. Las puertas también funcionan lo mismo y ustedes han debido ver, cuando una puerta se moja, ya no se puede volver a cesar. Una puerta se moja, no se puede volver a cesar porque se ha expandido. Y lo peor es que a veces no puede volver a su forma original. Y eso ya es muy distinto por la estructura de las puertas de madera. Luego, a ver, hay otras estructuras, por ejemplo, postes metálicos, alambres. Les he explicado el ejemplo de los postes que ponen en las carreteras. ¿Por qué lo ponen así? Porque va a llegar un momento en que se va a contraer. Se va a contraer. Porque si le ponen el cable del poste, con otro poste así recto, a temperaturas bajas, pues se puede contraer y los postes lo va a acercar. Saben bien ustedes, no van a poner siempre algo muy tenso, porque se puede estirar más o se puede estirar menos. Por eso en las carreteras los cables siempre están más o menos así. ¿Ya? Y si han visto los materiales de los coeficientes, tenemos hasta cemento. Ha habido una vez, no sé si se acuerdan, cuando han construido los puentes trillizos,
ha habido un debate porque los puentes trillizos a lo lejos se ven así, y es cemento. Pareciera que estuviera cediendo. Pero parece ser que a cierta hora del día también se afecta. Entonces el cemento también tiene esa propiedad de expandirse y después de contraerse. Bien, su casita de Joaquín, lo dejamos a este lado. Y este sería el avance por hoy día. El día de mañana continuamos con lo de matemáticas. Mañana ya, como les he prometido, vamos a tener ya su primera práctica de matemáticas del segundo parcial. Ahora, los que no han enviado los del primer parcial, no se estresen. No hay un tiempo de entrega, sino hasta mañana, nada. Pueden ir entregando poco a poco hasta que se termine el trimestre, ¿ya? Porque ya se va a sumar junto con lo del segundo. No se estresen por eso. Pero igual, no se acumulen. Ahora, si no han hecho nada del primer trimestre, o sea, del primer parcial al segundo, para el segundo trimestre se van a tener más tarea porque van a tener que completar eso. Llamamos lista. Pastrana Camila. Presente. Ah, ya. Pastrana Anthony. Muy bien. Portugal Joaquín. Presente, tío. Presente y puntual. Sanginés Tetson. Presente. Muy bien. Y Segales Brian. Ya. Después de 5 minutos presente, me parece. Ya, chicos, entonces, ayer tenía que mandar los deportes, hoy día sigo controlando de varios cursos, y hoy día yo creo que ya van a salir los deportes de las tareas que le faltan. Ya estén atentos a eso. Hasta mañana, chicos. Hasta luego, Hasta tío. mañana, tío. Hasta mañana. Anthony. Ah, bueno, no estoy tan a tanto. Tú tendrías que preguntarle, porque yo ya estoy haciendo ya para los otros cursos y los demás. Está en mis deportes del fin de semana, pero no sé si habrá leído. Bueno, hay que insistirle.